a métodos de interpretación, la premisa menor del razonamiento nos remite a eh, elementos probatorios, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la premisa menor y la premisa mayor. Roger, no sé si te contesté o... Sí, sí, profesor. Mm, Sabemos, profesor, que en su función como magistrado del Tribunal Constitucional, seguramente usted ha podido observar fundamentaciones de las sentencias con relación a los hechos y seguramente varios agravios con relación a aquellos. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene respecto a la práctica judicial de nuestra cultura jurídica con relación a la justificación de los hechos? ¿Hay una justificación en serio o todavía no estamos llegando a esta justificación? Em, sí, bueno, lo que pasa es que en la doctrina lo que ha ocurrido es lo que decía hace rato, ¿no? Este es el razonamiento. Tenemos la premisa mayor, tenemos la premisa menor, y la premisa mayor, como dijimos, nos lleva a problemas de interpretación. Nosotros, de acuerdo a un determinado artículo que vayamos a utilizar, por ejemplo, utilizamos la interpretación literal, la exegética, la sistemática, etcétera. Entonces, llegamos a le damos un determinado sentido a una norma jurídica, ¿no? En cambio, la premisa menor, lo que nosotros hacemos es, como decía hace rato, tenemos problemas de prueba. Y los problemas de prueba que nosotros tengamos nos remite hacia criterios de verdad y falsedad. En cambio, la premisa mayor no nos remitiría en ningún caso a problemas de verdad o falsedad, sino a de validez, invalidez, etcétera. Ahora, cuando nosotros estudiamos derecho civil, en el derecho germano-románico es donde ha emergido la teoría de la interpretación, entonces seguramente estudiamos a los exégetas, ¿no? Y los exégetas franceses lo que nos remitían era hacia la premisa mayor. Y igual los norteamericanos van a hacer un análisis cuando hablan sobre la interpretación de la Constitución, ¿no? Desde, no sé, digamos, Marbury contra Madison, etcétera. Entonces ellos también en un principio tienen un mayor énfasis en la premisa mayor, mientras que la premisa menor ha sido dejada por la dogmática jurídica. Después de que llegan los Critical Legal Studies en los Estados Unidos en el derecho anglosajón, ellos, Frank, etcétera, empiezan a analizar la premisa menor y encuentran que determinar, como ustedes saben en este caso, la norma, en los términos de Kelsen, una norma independiente, ¿no? La norma independiente es aquella que tiene un supuesto y una consecuencia, ¿no? Un supuesto y una consecuencia. La norma dependiente es aquella que es una parte de una norma, en realidad no es una norma como tal, y que, bueno, tendremos que reconstruir. Entonces, en ese sentido, en este caso, los realistas jurídicos, primero, antes de los critical legal studies, lo que hacen es, se dan cuenta de que para aplicar un supuesto, una conclusión, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar básicamente cuál sería la premisa fáctica que sobre la cual iríamos a subsumir un determinado caso. Y bueno, en el estudio germano-románico ya había algunos estudios sobre la prueba, por supuesto, ¿no? Desde las partidas, etcétera, sobre cómo tendríamos que valorar. Habría sobre todo prueba tasada, imagínense en el inquisitivo. Es decir, ya había un enorme acercamiento a esta temática, pero en los últimos años hemos intentado eh, fortalecer los estudios sobre la premisa menor, ¿no? Y esos estudios sobre la premisa menor lo que han hecho ha sido básicamente, estos estudios sobre la premisa mayor pues, han enriquecido de sobremanera el silogismo jurídico. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros decimos, ¿no? Nosotros decimos, para ponerlo en nuestras palabras, lo que hace rato decía,
La premisa mayor, el que matare tendrá una pena agravada. Entonces, la premisa menor es con un arma, ¿no? Que matare con un arma, con un arma. Entonces, la premisa menor sería X mató a Y con un palo de escoba. Entonces, la conclusión sería, ¿cuál? Ninguna, ¿no? No podríamos llegar a una conclusión porque en este caso, para que nosotros lleguemos a una conclusión, lo que tendremos que hacer es interpretar la premisa mayor. Entonces, en ese caso sería, podría ser la interpretación uno, eso sería la premisa mayor, que es lo que generalmente estudiamos, diríamos, el que matare con un arma, lo que incluye a los palos de escoba, ¿no? Y en este otro, esa sería la interpretación número uno, la interpretación uno. Y la interpretación dos, la interpretación dos sería lo que excluye a los palos de escoba, ¿no? Entonces, no podríamos decir que ninguna de estas dos interpretaciones sobre lo que debe entenderse por un arma y si ésta eh, alcanza a los palos de escoba es verdadera o falsa, ¿no? No podríamos decir porque sencillamente esto depende de la interpretación que nosotros vayamos a otorgar. Eso es lo que va a ocurrir en la premisa mayor. Entonces, imaginemos que nosotros elegimos a la primera interpretación, ¿no? El que matare con un arma, lo que implicaría aumentarle esto, ¿no? Un arma, lo que incluye los palos de escoba, tendrá una pena agravada. Entonces, recién podríamos llegar, X mató a Y con un palo de escoba, y como hemos hecho la interpretación en el sentido de que incluye los palos de escoba, por lo tanto, X tendrá, está mal dicho, pero ya, una pena agravada. Entonces, la conclusión que hemos extraído nosotros ha emergido de la interpretación que hemos hecho de la premisa mayor. Ahora, ¿qué ocurriría si realmente no ha sido X el que ha matado a Y, sino que quien ha matado ha sido el verdadero asesino, es W, ¿ya? W. Entonces, lo que estaría ocurriendo es que en lo formal tendríamos un silogismo que está correcto, en el sentido de decir, el que matare con un arma, lo que incluye palos de escoba, tendrá una pena agravada. X mató a Y con un palo de escoba, por lo tanto X tendrá una pena agravada, estaría en lo formal de manera correcta. Pero, el problema que tendríamos es que como no se ha determinado, no se ha valorado una determinada prueba, imaginemos un determinado paritaje, o un determinado elemento probatorio, declaraciones, un video, etcétera. Entonces, si nosotros hubiésemos valorado esa prueba, entonces hubiésemos determinado que el verdadero asesino es W, y por lo tanto, si bien se da un silogismo en lo formal que es correcto, tenemos que la conclusión no deriva de las premisas, o hay un error en la conclusión, porque la premisa menor está equivocada. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del recurso de casación, de la apelación restringida, todo lo que hacemos es concentrarnos en la premisa mayor, ¿no? Errónea interpretación de la ley, indebida interpretación de la ley, el que erróneamente, etcétera, ¿no? Y bueno, los estudios que tenemos fundamentalmente en Bolivia en lo que es la premisa menor, básicamente son nulos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que estudiar? No sé, las declaraciones, ¿no? La psicología de las declaraciones, tendremos que estudiar los sesgos cognitivos, tendremos que estudiar la prueba documental, en qué medida las pruebas de los mensajes de WhatsApp son válidos, cuáles son los límites con el derecho a la intimidad. Entonces, todos esos elementos hacen al silogismo y una parte esencial que se ha descuidado en toda nuestra configuración estatal. ¿Por qué? Eh, Ponte a pensar, por ejemplo, en el tema de los investigadores, los peritos. Nosotros en Bolivia no tenemos una clasificación de peritos. Entonces, ¿qué significa eso? En Argentina, en España, etcétera. Entonces, tú tienes una clasificación donde tú clasificas perito, digamos, con
uno, dos, tres, de acuerdo a los años de experiencia, a los estudios que tiene, etcétera. Entonces, tú necesitas un peritaje en un determinado contexto, entonces puedes encontrar un determinado perito en esta zona geográfica con estas características y clasificado en el número tanto, ¿no? En Bolivia no hay eso. Segundo, no tenemos universidades donde el perito, por ejemplo, se haya preparado, ¿no? Es decir, la mayor parte de nuestros peritos tienen que salir a Argentina, tienen que salir a otros países, o sencillamente, pongamos el siguiente ejemplo, si quieres ser un perito en materia, eh, hacer violencia psicológica, digamos, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que tú necesitas ser psicólogo y después haces un diplomado en peritaje que te dura 3 meses y bueno, la verdad es que te das cuenta que es un estudiante que lleva 5 años de psicología clínica y bueno, 3 meses de peritaje y por lo tanto no tienes tal vez, no en todos los casos, un perito que lo esté lo suficientemente preparado, no es porque él no quiera, sino porque el sistema no le ha entregado esa facultad. Luego, no tenemos guías en el IDIF donde se puedan orientar a los peritos, donde se puedan orientar a los peritos eh, sobre las metodologías que tendrían que utilizar. ¿Qué significa eso? Que si tú eres un perito, puedes hacer un peritaje y bueno, tienen una guía que es interna, pero que no es obligatoria. Entonces, eso significa, y además que los otros consultores técnicos no pueden conocer, ¿no? Los consultores técnicos previstos en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, se hace el peritaje y bueno, todo es básicamente un secreto y por lo tanto cuando el consultor critica el peritaje del perito del IDIF, pues obviamente va a haber un choque enorme porque están hablando de lenguajes distintos, están usando metodologías distintas y al final no se sabe cuál es la metodología que tendría que usarse. Entonces, va a significar? Que si nuestro silogismo se compone de esta premisa menor y esta premisa mayor, nosotros al descuidar básicamente la premisa menor, entonces lo que hemos hecho ha sido, sin duda alguna, en poner en duda la idea de la conclusión, ¿no? De la conclusión. Entonces, eso lo puedes ver, por ejemplo, en lo que siempre se quejan los abogados, en los delitos de la 348, las declaraciones de la víctima, hasta qué punto puede simplemente la declaración implicar una condena a una persona. Te pongo el siguiente ejemplo. Lo que ocurre con este caso, ¿no? La mujer declara que habría sido agredida sexualmente por un varón. Entonces, en base a su declaración, se inicia un juicio penal y en el juicio la mujer vuelve a declarar y dice, no, que en realidad las relaciones que han tenido eran consentidas. Sin embargo, el tribunal de sentencia va a decir que por un tema de revictimización, la segunda declaración no podría haber sido tomada en cuenta, sino que la única declaración válida sería la primera y por lo tanto lo condena. O este otro caso que un amigo me contaba hace una semana, en el sentido de que la muchacha despierta y dice, no sé, que se sentía rara, que tal vez habría sido agredida sexualmente por la persona que estaba con ella. Entonces, en este caso, se hace un peritaje y el peritaje determina que aparentemente no existía agresión sexual y pese a ello se determina que la duda debía resolverse a favor de la víctima y también se le condena. Entonces, bueno, todas estas cosas que estamos hablando en este momento hacen a la premisa menor, es decir, a las consideraciones o a los elementos que determinan si cierto hecho ha existido, a partir del cual nosotros obtenemos una conclusión. Por eso me parece que en Bolivia es importante estudiar la premisa menor, porque de lo contrario llegaríamos a este tipo de contradicciones o de enredos, ¿no? Roger, no sé si te contesté. Sí, profesor, de manera muy clara. Y quiero aprovechar también su presencia para que nos comente una de las sentencias constitucionales que usted ha emitido con relación a la valoración de la prueba, ¿no? Ah, sí, Se nos dice en la teoría de la prueba.
Sí, Sí, bueno, sí, Doc, siga. hemos intentado un poco, miren, yo sé que bueno, esta clase introductoria, etcétera, es básicamente para introducir esta teoría de Jordi Ferrer. Miren, Jordi ya vino aquí a Bolivia, vino a La Paz, también fue a Sucre y hasta Cochabamba también fue, pero eso ahora sí, no sé, el 2018, una cosa así. Y bueno, me parece que esta maestría que lleva en España, ¿no? En Girona, me parece que es una maestría que ha venido a rellenar un espacio que habíamos descuidado. Todo lo que discutíamos era sobre esto, teoría de la interpretación, no sé, maximalistas, minimalistas, originalistas, seguidores de la Constitución viva, exégesis, etcétera, ¿no? Y bueno, esta maestría un poco viene a llenar este vacío que existía sobre valoración probatoria. Había muchos profesores desde Couture, por ejemplo, que escribían, pero que no se concentraban básicamente en la premisa menos del razonamiento y en los hechos. Ahora bien, la sentencia, lo que hemos intentado reflexionar en la sentencia tenemos una sentencia que intentamos ir hacia el tema de presunciones, ¿ya? Lo que pasa es que hay en la jurisprudencia constitucional de las acciones de libertad algo que se llaman las presunciones de veracidad. Eh, eh, Estas presunciones de veracidad me parece que pueden tener cierto grado de arbitrariedad. Seguramente ustedes ya las han ido revisando. Las presunciones de veracidad, lo que nos decían era que cuando se notifica a la autoridad demandada es la que tendría que presentar la información, en este caso los documentos que respaldan su informe, ¿no? Por lo tanto, tendría que probar. Esto ha sido un cambio significativo en el Tribunal Constitucional porque hasta el año 2011 quien tenía que demostrar los hechos con fotocopias legalizadas era la parte accionante, ¿no? La parte accionante. Y el 2012 lo que se dice es que cuando la autoridad no presenta una prueba, entonces hay una presunción de veracidad y debemos creer a la parte accionante, ¿no? A la parte accionante, porque hay una omisión de la autoridad demandada en remitir los antecedentes que hacen al caso concreto. Ahora, claro, esto al final de cuentas resulta muy complicado. Por ejemplo, en cautelares, donde lo que se está discutiendo es falta de fundamentación. Entonces la parte presenta su opción de libertad y dice, bueno, mire, lo que pasa es que aquí no hay, la resolución de los vocales no está debidamente fundamentado. Entonces, bueno, suena absurdo que digamos, bueno, vamos a presumir la veracidad de que la resolución no está debidamente fundamentada, por Dios, no tiene ni pies ni cabeza, no sé si me están siguiendo. Entonces, en una primera sentencia lo que hemos intentado es recomponer la idea de la presunción, de las presunciones. Como ustedes saben, una presunción implica que eh, desde un hecho conocido, vamos hacia un hecho, o presumimos la existencia de un hecho desconocido, ¿no? Eh, entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si el accionante no ha establecido, pongamos los siguientes casos, ¿cuáles son los hechos que hacen a la causa? ¿No? Por ejemplo, la persona dice, lo que pasa es que los jueces han dictado una resolución, o el juez ha dictado una resolución de acción, no sé, que ha rechazado mi cesación a la detención preventiva sin la debida fundamentación. Entonces, no ha establecido cuáles son los hechos sobre los cuales vamos a establecer la presunción, ¿no? No ha establecido cuáles son los hechos que ha establecido y por lo tanto no podríamos nosotros deducir, no podríamos hacer una presunción. Pero por otro lado, establecemos presunciones porque hay ciertos valores que queremos proteger. Por ejemplo, la indubio pro operario, ¿no? El indubio pro operario es un tipo de presunción, iuris tantum, a partir del cual decimos, en la relación jurídica, el, el accionante, perdón, el demandante, que es el trabajador, es débil frente al empleador. Por lo tanto, como diría Luigi Ferrajoli, resolvemos a favor del trabajador y no a favor del empleador. Y bueno,
lo que hemos hecho en esta sentencia es básicamente eso, decir, uno, que no puede existir una presunción sobre la nada. Tiene que existir un hecho mínimamente conocido a partir del cual deduzcamos la presunción. Y segundo, que esa presunción implica identificar cuál es el bien o el valor que queremos proteger, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos intentado hacer desde el despacho es reconducir la idea de presunciones, ya no en el sentido de esa presunción de veracidad que, bueno, simplemente creemos porque no se ha presentado la prueba, sino que exista cierto grado de racionalidad al momento de efectuar esa presunción. El otro elemento que hemos sacado, que me imagino que es a la que tú te refieres, es al tema de cuál tendría que ser el íter lógico de esa valoración, ¿no? De esa valoración, ¿no? Ese es uno de los primeros elementos de las presunciones. El segundo elemento es el camino o la metodología que tenemos nosotros que utilizar, que bueno, la verdad es que la seguimos trabajando. Es muy complejo, yo me imagino que sería muy difícil que se lo haga. Además, no es algo que nosotros estemos descubriendo, sino que estamos intentando recabar. El caso era de dos vocales, ¿no? Que resuelven un tema de asistencia familiar. Lo que pasa es que el deudor de asistencia familiar, se presta de la mamá de sus hijos un determinado dinero, ya no recuerdo, digamos, 5.000 bolivianos, una cosa así. Entonces, él le depositaba todo el dinero en una cuenta que se había abierto a favor de los hijos, ¿no? Le depositaba el dinero. Pero bueno, como tenía un contrato de préstamo, también le deposita los 5.000 bolivianos y los vocales, bueno, deducen que el dinero que se ha depositado a la cuenta de la señora, pues era de asistencia familiar. En ese caso nosotros lo que tenemos es una generalización, por supuesto, ¿no? Es decir, este proceso de razonamiento, esta falacia implica que, no sé, digamos que el equipo X ha ganado el Mundial de fútbol, entonces deducimos que los 11 jugadores que jugaban en ese equipo son buenos, pero la verdad es que puede ser que el arquero, o el, no sé, yo no sé mucho de fútbol, pero el mediocampista, algo así, sea pésimo, ¿no? Sea pésimo. Entonces, pero yo ya he deducido que como ha ganado el Mundial, entonces todos deben ser buenos, ¿no? Todos deben ser buenos y eso no es cierto. Y entonces, en este caso lo que ha ocurrido es que lo que se hace es ese tipo de razonamiento donde se le dice, bueno, mire, lo que ocurre es que usted como vocales, saben que tenía una cuenta donde se depositaba todo el dinero, la señora dice que ese dinero no correspondía descontarse y ustedes directamente han tomado en cuenta, dicho, si todo el dinero que se deposita ahí, todo el dinero que se deposita ahí debe ser de asistencia familiar y por lo tanto le descuentan, ¿no? Entonces, no han valorado el contrato de préstamo que ha presentado la señora ni los elementos que correspondían. Entonces, más o menos, por supuesto que esto se tiene que seguir trabajando mucho, pero repito, no es algo que lo sacamos como el conejo, ya existía, sino que primero hay una valoración de la prueba que es individual, donde nosotros determinamos cuál es el valor individual que se le va a dar a esta, si es una prueba ilícita, es una prueba prohibida, es una prueba, cuál sería la prueba en ese sentido. Y después tendremos una valoración en su conjunto, ¿no? Es decir, que una vez que hemos determinado cuál es el elemento, hemos diferenciado primero, individualizado los elementos probatorios. Son pertinentes y útiles el elemento 1, 2, 3, 4. Hemos hecho la valoración individual de este elemento, hemos dicho el elemento 1 lo que nos lleva a acreditar es esto, el elemento 2 nos lleva a acreditar esto, etcétera. Y en valor en conjunto significa que estas pruebas tienen que encajar y, bueno, darnos una relación de hechos, que es lo que ha sucedido, ¿no? Y entonces, básicamente, los jueces lo que tendrían que hacer es, ya lo hacen, yo creo que muchos de los jueces lo hacen, no todos, pero que tendrían que hacer esta individualización y después este trabajo en conjunto. Y finalmente, lo que establecimos ahí en temas esto era sobre la valoración de la justicia ordinaria, por supuesto, bueno, la valoración de la prueba en general, y lo que hicimos es esta relación entre lo que es la justicia constitucional, eh,
justicia constitucional con la jurisdicción ordinaria respecto a la valoración de la prueba. Eh, para hacer esta relación entre la justicia, para que la justicia constitucional revise valoración de la prueba, ahora aquí hay un cierto grado de vaguedad, si se dan cuenta en valoración, ¿ya? Porque en realidad el tribunal nunca valora prueba como tal, pero le dice a la autoridad que valore la prueba. A ver si me estoy explicando, ¿ya? Aunque nosotros le llamamos en el tribunal situaciones excepcionales de revisión extraordinaria de la valoración de la prueba de la justicia ordinaria, como tal, no es una valoración plena, pero se da de la siguiente manera. Primero, lo que dijimos en la sentencia es que lo lógico es que eh, identifiquen la prueba que bien ha sido omitida en su valoración, no ha sido producida, etcétera, o que es una prueba prohibida, por ejemplo, ¿no? Es decir, debió producirse, perdón, se ha producido y no debió producirse. Por ejemplo, nosotros decimos que puede ser generalmente en penal prueba ilícita o prueba prohibida. La prueba prohibida es la prueba que va en contra de la Constitución. La Constitución dice nadie puede ingresar a un domicilio sin mandamiento de ordenamiento. Bueno, se ha entrado, se ha obtenido pruebas, etcétera. Entonces ha ido en contra de un mandato constitucional. O nadie, una declaración obtenida con torturas no puede ser valorada. También es una prueba prohibida. Pero una prueba ilícita es la prueba que se obtiene y que no se ha seguido el procedimiento regular. La prueba ilícita puede ser convalidada, pero la prueba prohibida de ninguna manera, ¿no? Porque se contrapone a valores, principios, derechos establecidos en el texto constitucional y por lo tanto no puede existir una convalidación de la prueba prohibida, solo de la prueba ilícita, ¿no? Entonces, ustedes identifican cuál ha sido la prueba prohibida ilícita, o segundo, cuál es la prueba que debió producirse y no se ha producido. El segundo punto es que demostrar eh, cómo cómo esa prueba ha lesionado derechos y garantías. Porque como saben, según el artículo 128 de nuestra Constitución, solamente procede el amparo constitucional cuando se han lesionado derechos y garantías. Entonces, por ejemplo, si se ha obtenido esa declaración con torturas, se ha lesionado un derecho que sería el derecho de integridad personal del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que puede ser una integridad, no sé, de distintos tipos, psicológica, física, sexual, etcétera, ¿no? Entonces, ahí demuestran cómo esa prueba que han identificado, que no se ha producido, ha lesionado derechos y garantías. Y finalmente, la relevancia constitucional. Y la relevancia constitucional lo que nos dice es que la prueba debió haber incidido, o debe incidir en la decisión. Que la decisión que ha salido X, la decisión que ha sido X, si se hubiese producido esa prueba, o si no se hubiese producido esa prueba, de acuerdo al caso, hubiese resultado una decisión Y. Entonces, la relevancia constitucional significa que la prueba puede cambiar el resultado de la decisión que se vaya a tomar. Entonces, bueno, que tendríamos que, no sé, digamos que en un delito de violación, bueno, la parte ha pedido que se produzca una prueba de ADN, entonces ya se sabe cuál es la prueba de ADN, en un delito de violación. Segundo, la falta de producción de esa prueba ha lesionado, por ejemplo, el derecho a la defensa, ¿ya? Y tercero, esa prueba ha salido una sentencia condenatoria. Sin esa perdón, produciendo esa prueba, era posible determinar la inocencia de la persona. Entonces, bueno, en esa sentencia lo que hicimos fue esto. Y actualmente lo que estamos trabajando, lo que decía lo de Jordi Ferrer, lo que dice es que deberíamos tener básicamente eh, estándares probatorios. Bueno, lo que dice más o menos es que estos conceptos de sana crítica, conceptos de más allá de toda duda razonable, etcétera, son muy subjetivos, porque lo que es duda razonable para mí puede ser una cosa, pero para Roger o cualquiera de ustedes puede ser una cosa totalmente distinta. Entonces, los estándares probatorios significa que para probar, por ejemplo, una violación,
los elementos probatorios que necesitamos son distintos a los que necesitamos para probar un hurto, digamos, ¿no? O incluso de un robo a un hurto, los estándares probatorios, qué es lo que debemos probar y cuánto debemos probar, podrían traducirse en parámetros objetivos, es decir, bueno, para probar el robo, probar el hurto, necesitamos esta prueba, esta otra prueba, esta prueba. Entonces, podríamos con los estándares probatorios, bueno, simplificar el proceso de determinación de los hechos dentro de los distintos procesos, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos trabajando en este caso, bueno, no hemos sacado todavía la sentencia, ojalá que salga pronto, en temas de rechazos. Entonces, bueno, seguro ya, ojalá que salga la sentencia y seguro nos criticarán y dirán, bueno, estamos muy de acuerdo o nos dirán, estamos de acuerdo. Entonces, más o menos en temas probatorios, hemos trabajado en otras cositas ya más chiquititas, digamos, pero más o menos estamos en este contexto, en el despacho, trabajando sobre estos tres elementos, Roger. Bueno, no sé si te contesté la pregunta. Sí, profesor. Bueno, sabemos que su tiempo es oro, igual el de los asistentes. Para ir concluyendo, ¿qué implica para usted la presencia de estos dos profesores acá en Bolivia? ¿No? Los vamos a tener 3 días, vienen de la Universidad de Girona. ¿Qué implica? ¿Cuál es la importancia de su presencia? Bueno, yo lo conocí a Jordi, como les dije, cuando lo invité a La Paz, y les puedo decir que es una persona muy abierta. Es una excelente persona, les puedo decir también las siguientes cosas. No le gusta mucho el bla bla. ¿Eso qué significa? Cuando tú vas a impresionar a un profesor, vas a impresionar, mejor dicho, a un profesor, no es que lo invitas a comer o cosas así. A Jordi lo que le gusta es gente que haya leído. ¿Qué significa eso? Cuando tú vas a una clase de, no sé, Harvard o Oxford, los alumnos ya han ido leídos. Entonces, yo cuando he tenido la oportunidad de salir al exterior, digamos, conocí a Manuel Atienza, a, no sé, Juan Antonio, que también vino, Juan Antonio García Amado, etcétera. Lo primero que hacía era leer los textos de ellos. Y después, cuando ya hubo una cena donde Juan Antonio me invitó y estaba al lado, me dijo, sentate al lado de Manuel Atienza para hablar con él. Entonces, bueno, y intenté, había leído algo, intenté hablar sobre lo que había leído. Al final me dijo que muchas de las cosas que yo había leído lo había malinterpretado. Me decía, no, Boris, eso no es así, esto tampoco, etcétera. Bueno, así está la vida. Tú lees un texto y a veces no lo entiendes muy bien, pero cuando hablas con el autor, te aclara los conceptos. Entonces, primera cosa, lo ideal sería que si van a pasar clases con él, ya hayan leído sus textos, tanto de Jordi como de su esposa, y hayan tenido cierto tipo de acercamiento a su trabajo. Puede ser que no estén totalmente de acuerdo con las ideas que ellos tengan, ¿no? Porque Jordi ha escrito sobre normas de competencia en su tesis doctoral, pero después se ha dedicado a temas probatorios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que no estén totalmente de acuerdo con las ideas, pero bueno, de eso se trata justamente una clase, de discutir. Por eso es que, digamos, John Rawls, cuando daba clases, o no sé, digamos, bueno, Rawls, que era un tipo muy aburrido, lo único que les daba era un paper y sobreentendido que ustedes ya habían leído teoría de la justicia, liberalismo político. Entonces, todos esos textos, y bueno, lo que hacían era leer el texto que les había dado, que era un capítulo de un libro, un artículo que quería publicar, y sobre eso es que discutían. Entonces, el primer elemento es que no van a saber con quién están discutiendo ni hablando si es que no han tenido un acercamiento previo y han leído sobre Jordi y su esposa, ¿no? Carmen Vázquez. Segundo elemento es que, como les digo, a Jordi lo que le gusta es escuchar ideas, ver gente interesante. Él estaba muy interesado esos años en Bolivia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque como él dirige el máster de Girona, existen becas en el máster de Girona y ningún boliviano había postulado. Y también él lleva la maestría de Rule of Law and Democracy en la Universidad de Génova con Chiassoni, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos muy pocos bolivianos que van a esta maestría, que también es muy buena,
Y bueno, en ambas maestrías hay becas doctorales y las becas doctorales significan lo siguiente, generalmente, la verdad no sé de Girona, pero de Génova, te pagan durante 5 años, 5 años lo que tienes que hacer es leer, 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 tienes derecho a 2 viajes, puedes ir a tu país, pero bueno, no es lo aconsejable, sino lo mejor es ir a Europa, no sé, digamos, a Oxford, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, de acuerdo a tu tema, ¿no? De acuerdo al tema que tú hayas elegido y bueno, después presentas la tesis doctoral. Entonces, ¿qué significa? Primero, van a estar ante un profesor, sobre todo, bueno, Carmen también es muy buena, pero Jordi me parece que es uno de los profesores que ha liderado esta idea de la premisa menor dentro del razonamiento. Una persona que va a ser muy asertiva y muy abierta con ustedes, pero que les va a gustar escuchar más, digamos, menos cosas locales y cosas más interesantes, porque si es profesor, lo que te gusta escuchar son críticas, son observaciones, etcétera. Y eso significa que tengan lecturas previas a su llegada, de qué hablar con esa persona, ¿no? Y bueno, finalmente, si necesitan algo de Jordi, estoy seguro que les va a dar una mano en lo que ustedes bueno, vayan a requerir seguramente en el futuro. Y ojalá sería excelente que alguno de ustedes pues haga el doctorado en Girona o el doctorado en Génova, ¿no? Que son universidades vinculadas a Jordi. Roger, no sé si te contesté. Sí, profesor, muchas gracias de nuevo. No quiero monopolizar el uso de la palabra. No sé si hay alguno de los miembros de la Red Boliviana de Razonamiento Probatorio que quieran hacer uso de la palabra. Está la doctora Mónica, doctor García. Buenas noches, doctor. Mucho Hola. gusto, muchas gracias por asistir a a esta previa, digamos, del Congreso que estamos tratando de promover con este grupo de colegas a nivel nacional. Únicamente agradecerle siempre, es un placer escucharlo, realmente es el mejor y mayor referente, creo yo, del derecho en Bolivia. Lo saludo cordialmente desde Tarija y bueno, un placer escucharle. Bueno, gracias por la palabra, bueno, por las palabras, espero algún día merecerlas, pero bueno, Mónica, para mí es un gusto saludarte virtualmente a la distancia. De mi parte, doctor Arias, ¿cómo está? Buenas noches, Javier García, los saluda desde Cochabamba. Ya nos habíamos visto en Santa Cruz en un evento también académico con Roger. Doctor, no, nuevamente agradecerle por su participación y siempre por brindarnos aquel aporte y conocimiento que usted de manera tan desprendida brinda a toda la comunidad académica. Y pues seguramente ojalá podamos tenerlo en las primeras semanas, en la primera semana de agosto en el evento y poder compartir experiencias también junto a los profesores Jordi y Carmen. Un gran saludo también. Muchas gracias, Javier, gracias. Espero que sí, ahí todos nos podamos ver y pues repito, lo importante es que hayan leído antes de la clase. Doctor Boris, muchas gracias. Igualmente, Diego Roca desde Cobija Pando. Vamos a Gracias, esperar ansiosos que pueda compartir con nosotros el día del Congreso. Muchísimas gracias gracias, por el tiempo. Gracias, Diego, igual. Muchas gracias y felicidades por tomar esta iniciativa. La verdad, me parece muy bien. El dólar está muy alto. Traer a un profesor en este momento de España, donde el pasaje es muy caro, donde además, yo no voy a mentirles, tanto Carmen como Jordan debía tener sus exigencias. Y bueno, me imagino que es bastante difícil para ustedes. Yo solo les exhorto a que continúen con la UNSA trajimos a Robert Alexi, trajimos a Tarufo cuando estaba vivo, trajimos a, no sé, Gargarela y otros profesores y yo aprendí muchísimo de ellos. Tomar cafecitos con ellos es lo mejor, porque puedes leer el libro, pero cuando te cuentan sus anécdotas, te cuentan qué es lo que ha ocurrido, etcétera, creo que eso es bastante invaluable. Gracias nuevamente. Alfredo creo que está con la mano levantada. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Nos encantaría continuar. La verdad es que tenemos muchas preguntas en el chat. También hay algunas personas que han levantado la mano, pero entiendo que usted tiene muchas cosas por hacer, entonces seguramente continuar
en otra oportunidad, que no sea esta la primera ni la última vez que lo escuchamos a usted disertar. Siempre es un placer escucharlo, profesor. Entonces, nos gustaría contar con usted en alguna otra oportunidad. Vamos a estar ahí en el evento compartiendo seguramente. Y gracias, profesor. Gracias por su tiempo. Bueno, nos vemos entonces, Dios mediante, en la actividad. Y bueno, Alfredo, seguro ahí podremos estar charlando. Muchas gracias, Roger, y a todos ustedes. Gracias. Doctor Boris, de la misma manera, saludarle. He sido su alumna de la Universidad Católica. Le agradezco por la explicación de nuestro primer webinar y espero que sean muchos más de ahora en adelante con la red de razonamiento probatorio que hemos conformado en Bolivia. Asimismo, a todos los presentes que siguen acá en el Zoom, recordarles que aún están a tiempo para inscribirse al Congreso de Razonamiento Probatorio que se va a realizar el 4, el 5 y el 7 de agosto. Aún están a tiempo y espero que todos ustedes, colegas a nivel nacional, que nos visitan desde Tarija, desde La Paz, desde Sucre, desde Santa Cruz, puedan inscribirse y ser parte de esta actividad académica. Un saludo a todos ustedes y muchas gracias por participar. Profesor, del mismo modo, los saluda de Ordóñez, de Cochabamba, agradecido con usted, con su tiempo, de poder brindarnos este espacio académico de intercambio. Y va a ser un verdadero placer tenerlo en Cochabamba, conjuntamente con los profesores Jordi y Carmen. Doctor, muchas gracias, un gran abrazo. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, de esta forma, habiendo escuchado al profesor Arias, hemos concluido este webinar. Hemos compartido en el chat algunos links de información para poder unirse al grupo de WhatsApp donde vamos a estar compartiendo de forma diaria información sobre el evento. Les vamos a enviar el PDF sobre la temática de los 3 días del Congreso, por favor. Hemos estado viendo preguntas sobre la sana crítica, las va a responder el mismo profesor Jordi Ferrer. Se va a abordar temas de psicología del testimonio, temas de la prueba pericial, de la inferencia probatoria, cuando se tiene probado un hecho, estándares de suficiencia. Y claro, es un ambiente, es un evento del que todos podemos sacarle mucho provecho. Realmente vamos a tener a dos personalidades en materia de prueba, entonces esperamos que realmente nos puedan acompañar en este evento. Está en el chat, justo ahora está compartiendo la doctora Mónica, veo el QR para poder unirse al grupo de WhatsApp y aprovechen porque la inscripción de costo anticipado de 200 bolivianos es hasta este domingo. A partir del día lunes, la inscripción ya es de 300 bolivianos. Yo les agradezco a todos y me disculpo por el tiempo, por la demora. Entendemos las actividades del profesor Arias. Si tienen alguna consulta, están también acá los miembros fundadores de la Red Boliviana de Razonamiento Probatorio, que es la red que viene a organizar este primer, pero no último, evento sobre prueba. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra de la red, por favor. Nadie más, doctor, cerramos. Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Dejamos los links de información acá en el chat para que puedan ir uniéndose. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Recording stopped.